La información sociocultural en el cuento La Torre de Babel por Gustavo Alfredo Jacome. ¿A qué se refiere el título del cuento? Se encuentra la historia de la Torre de Babel en la Biblia, en Génesis 11, 1 a 9. Después del diluvio mundial, posiblemente para protección contra otro diluvio, un grupo de hombres decidió construir una torre que alcanzara el cielo. Para poner fin a la construcción, Dios hizo que empezaran a hablar en muchos idiomas. No pudieron entenderse. Hubo tanta confusión que no pudieron terminar la torre. El nombre tradicional Babel viene del hebreo Balal, que quiere decir confundir. Es interesante notar que hay una relación entre los sonidos de Balal en hebreo, balbucear en español, y Babel en inglés. Los protagonistas del cuento son delegados a las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas fue formada en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial. Sus propósitos son conservar la paz y seguridad, fomentar el desarrollo sostenible, proteger los derechos humanos, apoyar la ley internacional y repartir la ayuda humanitaria. La Asamblea General tiene 193 Estados miembros. Entre sus muchas organizaciones hay el Consejo de Seguridad, que tiene 15 miembros. Es el cuerpo más poderoso de las Naciones Unidas. 5 de los miembros del Consejo de Seguridad son permanentes. Estos son los países más influyentes y poderosos: China, Francia, Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Este cuento hace referencia al uso de muchos idiomas en la ONU: el árabe, chino, inglés, francés, ruso y español. El multilingüismo es precisamente lo que permite la comunicación clara y concisa en los asuntos de importancia mundial. Esta meta es fundamental para entender el punto de vista de los protagonistas en el cuento. Como trabajan para las Naciones Unidas, los protagonistas viven en Nueva York. A pesar de ser una de las ciudades más diversas del país, Nueva York es la segunda ciudad más segregada en cuanto a blancos y negros, y la tercera más segregada en cuanto a blancos y latinos en los Estados Unidos. La ciudad de Nueva York tiene segregación residencial, que es un resultado de la discriminación y el costo alto de casas en la ciudad. Y los barrios segregados resultan en escuelas segregadas. Los hijos del protagonista negro empiezan a sentir los efectos de esta segregación. ¿Hay un problema con la segregación donde vivimos nosotros? En las ciudades gemelas, 83 de los barrios están segregados, comparado con 69 en las 25 áreas metropolitanas más grandes de los Estados Unidos. En el área metro, 22% de los estudiantes en las escuelas primarias están segregadas, es decir, escuelas en que menos que 50% de los estudiantes son blancos. En Minneapolis, 80% de los estudiantes asisten a escuelas segregadas, en las cuales hay pobreza alta y una tasa baja de logros académicos. Solo 3 en cada 10 estudiantes son blancos. Algunas de las razones por la segregación en las ciudades gemelas son iguales a las de Nueva York: la discriminación en préstamos y viviendas. También se ha concentrado el desarrollo de viviendas asequibles en barrios pobres. Los sistemas escolares de las escuelas particulares subvencionadas y la matriculación abierta fueron creados en parte para ayudar con la segregación, pero realmente han empeorado la situación. El narrador del cuento es indígena. En Latinoamérica, los indígenas son víctimas de la discriminación histórica y política.
Muchos de ellos han sido oprimidos desde el imperio de los incas, que conquistaron a varios grupos indígenas. Tal como los Estados Unidos les mandó a los americanos nativos a vivir en ciertos lugares, los incas subyugaron a los indígenas conquistados por hacerlos vivir y trabajar lejos de sus tierras natales. Hoy en día, muchos de los indígenas todavía no tienen una voz fuerte en sus gobiernos. Los indígenas también sufren la discriminación cultural y social. El indígena estereotípico es pobre, con poca sofisticación y educación. Ecuador tiene varios grupos indígenas. Un grupo es de Otavalo, una ciudad al norte de Quito, la capital. Los otavaleños son famosos por sus artesanías que venden por todo el mundo. Ellos han prosperado. Son un pueblo orgulloso, algo que se nota por la ropa tradicional que muchos llevan. ¿Anularán ellos el estereotipo del indígena? Jacome, el autor del cuento, es de Otavalo. Es un hombre blanco, pero tiene la habilidad de ver la vida por la perspectiva indígena. No sabemos si el narrador del cuento es otavaleño, pero sí es indígena. Mientras usted lee el cuento, piensa si el narrador es un indígena estereotípico.